En este momento hemos invitado a nuestra hermana Connie. Hermana Connie tendrá la lectura bíblica de esta noche, la cual se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 17. Así es, sí, Pastor Diego, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Así que mi hermana Connie. No la estamos imaginando, mi hermanita Connie, que usted está ahí. Ay, pastor. Ok, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermanita. Doy lectura. Primera de Samuel 1:17. Y dice así: Elí respondió y dijo: ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes, por acompañarnos, pero en este momento entraremos al pan espiritual, el cual está a cargo de nuestro pastor misionero Diego, el cual lo hemos mandado desde Perú y ya se está haciendo chapín mexicano y dominicano. ¿Y qué más, Diego? Porque como que cada día le vas teniendo como diferente sazón, gusto a la comida. Así que, Diego, es tu turno. Adelante. Déjame decir algo de Diego también, y es que no sé lo que comen por allá por North Cascade o qué, pero él nos está ayudando grandemente allá arriba en la iglesia de North Cascade. Usted sabe que tenemos varias iglesias que estamos atendiendo ahora y estoy agradecido siempre. Doy muchas gracias a Dios de que Diego está acá. Y en los cultos que hacemos los martes, mientras yo estoy dirigiendo el culto de Auburn, él está dirigiendo el culto allá en North Cascade y atendiendo allá los intereses de las iglesias. Así que estoy muy agradecido. Si lo escuchan o lo ven poco por acá, es porque también nos está ayudando allá arriba en North Cascade. Así que, Diego, querido, gracias y bienvenido a compartir el mensaje de esta noche. Amén. Bueno, también estamos muy agradecidos, pastor, por todos ustedes, pastor querido. Bueno, en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un pasaje, una historia bíblica que en estos días me he sentido que Dios me ha hablado de alguna manera y eso que yo quisiera compartir con ustedes. Es una pequeña reflexión puntual de cómo Dios ha ido tocando mi vida, ha ido hablándome. Y hay personas que dicen que Dios les habla a través de sueños. Escuché algunas personas que dicen que Dios se ha manifestado a través de otras personas que le hablaron y de muchas otras maneras, algunos por señales, algunos recibieron su llamado, hasta creo que algunos recibieron su llamado por manifestaciones extraordinarias y todo ello. Pero en estos últimos días yo he entendido que, pues para mí personalmente, a mí me gusta que Dios me hable a través de su palabra, a través de la Santa Escritura. Es el medio más seguro, creo yo, por el cual puedo estar con esa seguridad de que Dios me está hablando. Y pues en estos días Dios me ha hablado, Dios me habló a través de la palabra, a través de su palabra. Y justamente el texto que acaban de leer es la manera como Dios me habló me sorprendió de esa manera, de un pasaje que yo no lo había visto y tampoco lo había aplicado en mi vida. Y es lo que hoy quiero mostrar, cómo es que Dios ha ido hablándome en estos días a través de esta historia. Entonces, vamos a empezar a leer ya, lo tienen el pasaje bíblico, vamos a hacer una oración breve, rápida, para que vayamos a empezar a hacer la lectura. Querido Señor, te doy gracias aquí en la iglesia de Ken. Es una iglesia muy bonita, muy maravillosa, Señor, que has permitido que esté en medio de ellos. Y ahora tenga ese privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Que sea tu Hijo, Señor, levantado en esta oportunidad, que mis hermanos puedan tomar la mirada, Señor, solamente en ti. Que la palabra de Dios pueda ser expuesta de manera transparente, libre, y que mis hermanos puedan sentir el gozo y la bendición de poder escucharla. Así que mi Dios, que tu Espíritu Santo nos motive y nos anime en este día a través de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, ahora sí tenemos el pasaje, pero no vamos a leer desde el 7, del 17, sino que vamos a ir empezando a leer desde el versículo 15, porque desde el versículo 15 hasta el versículo 18 es como Dios me habló de manera directa en lo que ha pasado estos días, que no ha sido nada fácil, pero quiero yo, a manera de testimonio, y ustedes puedan ver cómo es posible que Dios pueda hablarles a través de la palabra. Entonces, en el versículo 15 encuentro lo siguiente. En el pasaje pueden leer conmigo. Dice, Ana respondió, no, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Y todos aquí sabemos y compartimos muy bien, conocemos esta historia de Ana. Algunas mujeres incluso se sienten identificadas con este personaje de Ana. El personaje de Ana es un personaje muy inspirador para las mujeres y, y pues todos sabemos que ella está pasando una de las más grandes tragedias que una mujer podría pasar en aquellos tiempos, que es que ellos no podían tener un hijo. Y aquellas mujeres que no podían poseer un hijo, pues era la mayor desgracia en aquellos tiempos, para aquella cultura era la mayor desgracia. Y por eso es que ella empieza diciendo así, ¿no? Soy una mujer atribulada de espíritu. Antes de poder analizar esta palabra que dice atribulada de espíritu, debemos también tener en cuenta que como cristianos tenemos, así como somos cristianos, hijos de Dios, todo hijo de Dios va a pasar por las tribulaciones. Todo hijo, antes de poder explicar lo que es tribulaciones, debemos entender también que todo cristiano, todo hijo de Dios, es necesario que pase por las tribulaciones. Yo podría incluso dar testimonio de cómo en estos últimos 5 años, porque son el tiempo casi desde mi niñez estoy en la iglesia, pero en estos últimos 5 años he podido experimentar las tribulaciones, en donde he tenido que privarme de algunas cosas, he tenido que pasar por angustia, por problemas financieros, por temores, por miedos, algunos privilegios que perdía, por ejemplo, no estar con mi familia, o a veces no tener un lugar donde quedarme para dormir, o otras veces haber caminado tan duro que a veces esos zapatos se quedaban destruidos, quedarme en la lluvia, a veces sin un lugar donde quedarme. O sea, ha habido momentos de tribulación, momentos en donde yo decía, pues cada año que pasaba yo decía, este año no podré continuar estudiando, días en donde me ha tocado, como dice aquí, me ha tocado derramar el alma ante el Señor. Y creo que todos hemos transitado por esas tribulaciones en donde hemos tenido que derramar nuestra alma. Pero hay que ser conscientes, mis queridos hermanos. Yo creo que este mensaje también nos anima a ver nuestro pasado, porque si bien es cierto, en estos últimos 5 años es cierto que he pasado todas estas tribulaciones, pero eso no quita los privilegios que he podido también experimentar en estos últimos 5 años, como por ejemplo conocer muchos lugares, poder viajar a muchos lugares. Yo podría incluso resumir estos 5 años como una aventura que la pasé con el Señor. Conocer a extraordinarias personas, ver la mano de Dios, cómo interviene en mi vida, compensan, como dice así, compensan todas esas tribulaciones, todas esas preocupaciones, se quedan opacas con los privilegios que uno tiene como hijo de Dios. El ser hijo de Dios es un asunto de privilegio, porque dice que nosotros somos la cosa más preciosa que Dios tiene. Entonces, si tú estás pasando por un momento de dificultad, ten en cuenta de que es cierto, como hijo de Dios vamos a pasar tribulaciones, pero eso no quita los privilegios que Dios te está dando, que te ha dado, y que eso Dios quiere que de alguna manera tú te estés dando cuenta en esta noche. Ahora vamos a ver qué exactamente significa la palabra tribulación, atribulada. Pues la palabra atribulada es sacada de un contexto cuando uno está trillando. Este término viene de trillar. ¿Trillar qué? El trigo, el arroz, todo grano era trillado, era pasado por una máquina que trillaba eso. A eso se le denomina atribulada, en un asunto de que se hacía pedazos el grano, se destruía el grano. Es en esa condición que esta mujer se encuentra, en una situación de
destrozada por dentro. No sé si alguna vez tú te has sentido en una situación así, te has colocado en una situación en donde sientes que tus esperanzas por volver a soñar de que tus hijos vuelvan a la iglesia han sido destrozados, han sido destruidos por dentro. No sé si alguna vez a ti te ha tocado vivir, de ver cómo tu esperanza está siendo destrozada en tus ojos, de esos sueños que tú tenías hace mucho tiempo y que hoy están, todas esas esperanzas están siendo eliminadas, están siendo destruidas. Yo no sé la experiencia que tú estés viviendo y cómo eso está de alguna manera siendo destruida, siendo desvanecida. Pues esa es la situación en la cual esta mujer se encontraba. Y cuando esa mujer se encontraba en esa situación de desesperanza, lo que hizo es derramar el alma, empezar a llorar. Y vamos a ver cómo esto también se puede entender, eso de derramar. ¿Qué es derramar el alma? Pues el versículo, déjeme decirle que el versículo 16 tiene la respuesta para esto de qué es derramar el alma. El versículo 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Y ahí viene la respuesta. Por la magnitud de mi congoja, o sea, no creas que soy una ebria y que estoy aquí perdiendo el tiempo. Ahora te voy a dar la respuesta de lo que significa qué es derramar el alma. Y ella lo dice, por la magnitud de mi congoja y mi aflicción, he hablado hasta estas horas. Cuando ella dice congoja, está llevando a una situación descontrolada. Cuando habla de congoja, cuando habla de congoja, está hablando de una situación descontrolada, a tal punto que no puede controlar esa situación que se manifiesta a través de lágrimas externas, de manifestaciones de clamor, de llanto. Eso es derramar el alma ante el Señor. Se dan cuenta que la misma Biblia nos explica. El versículo 15 nos dice que derrama el alma y el versículo 16 nos dice qué es derramar el alma. Y el derramar el alma es pasar tiempo, es tener el alma acongojada, es derramar el alma ante el Señor. Y yo en esta semana me he sentido identificada con Ana, que yo no soy mujer, sí, pero me he sentido identificado con ella porque yo sentí que en estas semanas que iban pasando y cuando vi que mi familia estaba atravesando por esta enfermedad y yo me hice el fuerte, ¿no? Hice todo va a salir bien y que empecé a movilizarme, a hacer algunas cosas, pero a medida que iba pasando los días, iba recibiendo las respuestas y la situación, la tensión que había, me volví vulnerable al problema y es ahí en donde uno empieza como a experimentar esto de lo que es derramar el alma ante el Señor. Y ahí es donde yo empiezo ahí a tener más, me empiezo a identificar un poco con Ana, porque empiezo a entrar en una situación de aflicción y empiezo a llorar, empiezo a clamar y empiezo a preocuparme porque es un ser tan especial, tan querido que están allá y están lejos. Y ahí entonces es que el Señor, por eso le digo que en esta historia de Ana es como Ana me enseñó cómo verdaderamente uno debe de orar. Y yo de verdad sí entendía qué es la oración, pero no hasta que yo pudiera entender la historia de Ana, porque en el versículo 17 encontré la respuesta a una verdadera oración y también la respuesta directamente de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba para ese momento. Por eso les digo que Dios te puede hablar a través de su palabra. Sí, yo te puedo hablar, yo te puedo animar, yo te puedo decir, hermano, cree en Dios, pero no hay nada mejor que tú puedas escuchar a Dios a través de su palabra. Y esos días que lo estaba pasando muy mal, Dios me habló a través de su palabra. Y en el versículo 17, Él me dijo así. Dice, Elí respondió, Elí es el representante de Dios. Elí está tomando la posición de Dios y está diciéndote lo siguiente hoy en esta noche. Que Él está diciendo, ve en paz. Luego que yo derramé el alma y estuve llorando allí, el Señor me dijo, ve en paz. Y algo más, no solamente, y no solamente era una paz superficial, sino que era una paz que me traía seguridad. Y la seguridad lo encontré porque Dios me habló nuevamente en las siguientes palabras. Dios me habló porque no era una paz superficial, sino era una paz que tenía una consistencia, tenía una base, y era que continuando la lectura dice, y el Dios de Israel te otorgue el pedido que le has hecho. Ustedes no se imaginan que cuando el escritor habla de Dios de Israel,
ustedes no se pusieron a detener. ¿Por qué? ¿Cuándo es que a Dios se le llama el Dios de Israel? Justamente ahí es donde yo entendí, porque normalmente en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, se acuña este término de Dios de Israel cuando quieren mostrar Dios, cuando quieren mostrar la faceta de poder, del todopoderoso de Dios. Cuando el pueblo de Israel se sentía acorralado, cuando el enemigo estaba a punto de destruirlos, cuando ellos estaban acorralados, no había opción escapatoria, y ahí es donde se proclamaba el nombre del Dios de Israel, declarando de que Él es el Rey de Israel. Muchos tenían sus reyes, muchos tenían sus líderes, pero cuando uno decía el Dios de Israel, estaba mostrando a Dios en su faceta del Todopoderoso. Y es ahí en donde yo empiezo a tener la seguridad y la paz, porque ahora ya mi paz está basada en un Dios todopoderoso. Y luego Él me dice, te otorga el pedido que le has hecho en tu corazón. Ahí es cuando yo empiezo a tener una paz y una seguridad. Pero ahí no quedó el asunto, porque yo podría haber derramado el alma y podría haber entendido que Dios es todopoderoso y que Él me trae la paz, sino que Ana todavía me está dando una lección más y que quiero que hoy en esta noche tú te la lleves también a casa, porque es muy importante entender el último punto. El versículo 18 continúa diciendo, ella agregó, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y Ana se fue y comió y no estuvo más triste. Esta es la respuesta a una verdadera oración. Si a lo mejor tú estás pasando una situación crítica, si tienes a un ser querido que está enfermo, si estás pasando una situación económica, si tus hijos están saliéndote de las manos, como se dice, este es el momento de poder creer a Dios. No puedes, después de haber derramado el alma y después de haberte dado cuenta de que Dios es el Dios de Israel, no puedes irte más triste. Hay personas que a veces cuando pasan momentos difíciles, no sé si a alguno les ha pasado cuando llega un momento de preocupación, de tensión, a uno se le quita el hambre. Y el que se quite el hambre es una evidencia de que realmente todavía sigues preocupado, todavía sigues angustiado, todavía no tienes paz. Cuando estás triste, eso es símbolo de que todavía no tienes paz. Cuando no tienes hambre, eso es una señal de que todavía no has entendido de que Dios es el Dios de Israel. Y en esta noche, Ana nos está mostrando una verdadera forma de orar. Ella va y clama ante el Señor su alma, se derrama su alma ante el Señor, y luego ella come porque ya ha creído, porque ella ha colocado su petición en las manos de Dios, y luego ella ya no más está triste. Y yo no entendía esto, pero lo entendí luego cuando lo volví a leer, lo entendí y me di cuenta de que si yo ya le había hecho un pedido a Dios para que Él cuidara a mi familia que estaba lejos, entonces yo tenía que estar tranquilo, yo tenía que estar en paz. Y decidí, como ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros aquí estamos como misioneros, pues estamos haciendo la labor, ¿no? La manera de cómo comunicarnos con nuestros amigos de esperanza. Y sí, hay hoy en día que de repente la iglesia se ha cerrado las puertas y que a lo mejor no podemos visitar a las personas, pero déjenme decirles que sí hay una forma de cómo poder comunicarnos con las personas, y es a través de este medio que es el celular. Podemos llamarles, podemos comunicarnos con las personas. Y yo decidí hacer eso, no decidí estancarme y quedarme preocupado, llorando, angustiado, sino que decidí tomar este teléfono, le creí a Dios y dije que Dios, mi problema te lo coloco en tus manos, le creí a Él y empecé a utilizar este teléfono para llamar a las personas. Y de hecho me comuniqué con 2 personas que habían perdido a sus 2 seres queridos, que habían perdido por el coronavirus, habían perdido sus 2 seres queridos. Y cuando yo le conté lo que yo estaba pasando, ellos se sintieron muy identificados conmigo y ellos incluso oraron por mí y yo también oré por ellos. Y así entendí que verdaderamente la verdadera oración
está relacionada a una confianza, a una seguridad. Por eso es que si hoy estás tú pasando un momento de tensión, de tristeza, de atribulación, coloca esa necesidad, colócala en las manos de Dios y tú continúas haciendo la labor misionera, tú continúas haciendo la parte que a ti te corresponde, que es llevar el mensaje. Porque si bien es cierto, ya para terminar con esto, si bien es cierto, hay mucha gente hay mucha gente, tal vez hay muchos amigos, familiares que están enfermándose de nosotros, pero hay algo que mi mamá me dijo en esta semana, me dice, mira, bueno, por lo menos, bueno, hijo, mira, la situación a veces como cristianos nosotros tenemos que pasar dificultades, ¿verdad? Pero déjame decirte que a pesar de que nosotros tenemos que pasar por dolor, por enfermedad, por tristeza, por angustia, hasta incluso podemos nosotros como cristianos transitar por la muerte, porque podemos morir también en algún momento. Ella me dijo, nosotros al menos si nos pasara todo eso y Dios no quiera, si incluso llegara a la muerte, nosotros ya conocemos la verdad, conocemos dónde es que finalmente terminará nuestro destino. Y ahí es donde ella me dice, ¿y qué de las personas que hoy en día se están muriendo? Muchas personas están muriendo con esta enfermedad, pero no están conociendo a Jesús. ¿Y qué de esas personas que están perdiendo a sus seres queridos y ellos no conocen la esperanza de Jesús? Ellos creen que ya nunca más verán a sus familiares. ¿Qué de ellos? ¿Qué de esas personas sin esperanza? Entonces ahí es donde yo recapacité y decidí ocupar mi mente en esas personas. Y dije, bueno, yo, Señor, a mi familia te lo coloco ahí en tus manos, pero a las personas que no te conocen, esas personas necesitan de ti, Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, es el momento, yo no sé qué situación estés pasando, pero yo en esta noche quisiera hacer una oración por ti. Si aún todavía estás teniendo alguna dificultad en tu hogar, en tu familia, es el momento de abrir el corazón, decirle a Dios todo lo que tú sientes y dejar eso allí en manos de Él y ocupar tu mente en la labor de salvar, en la labor de hablarles de Jesús a aquellos que se están perdiendo. Así que mis hermanos, para terminar, yo quisiera hacer una oración y te quisiera hacer una invitación para que en estos momentos traigas el pedido de tu corazón, la aflicción que tú estés pasando ahora, no sé, un familiar, un amigo, y para poder orar ahora, para que nosotros podamos entender verdaderamente, enten- entender verdaderamente qué es una oración. Y lo que pude yo encontrar en Ana, pues es una oración, es el modelo, vamos a decir, el modelo de oración real que nosotros deberíamos como cristianos, como hijos de Dios experimentar. Vamos a orar en el lugar donde tú te encuentras. Querido Señor, en esta noche estamos delante de ti, Señor, tus hijos, después de haber escuchado tu palabra a través de la experiencia de Ana, una mujer atribulada, una mujer que estaba pasando una situación muy difícil y que no es ajena a la realidad de la cual nosotros pasamos. Si bien es cierto, la Biblia ha sido escrita hace muchos años, pero los mismos dramas, las mismas aflicciones, hoy en día también las podemos vivir. Y aquí hay un pueblo, Señor, que es cierto, es un pueblo, tú lo elegiste, pero por ello no nos escapamos de las tribulaciones que nos toca pasar, de los momentos de dificultad que nos toca pasar. Y Señor, tú conoces cada historia, cada drama y sabes quién está pasando por un momento muy desesperante. Y Señor, en esta oportunidad queremos traer ese pedido, esa necesidad tan grande. No sé si es un familiar, tal vez uno ha perdido la esperanza, Señor, de que ese familiar nunca pueda regresar a tus caminos. O tal vez hay alguien que diga, es imposible que mi esposo vuelva a, a los caminos de Dios, o es imposible que mis hijos regresen a Dios, o es imposible que pueda volver a soñar, que pueda volver a construir estos planes que he tenido. A lo mejor hay alguien que
ha dejado, Señor, de soñar. Hay alguien que tiene sus esperanzas destrozadas. No sé, Señor, cuál sea la condición de mi hermano. Tal vez hay alguien incluso que tiene un familiar, un amigo que está enfermo, que está en el hospital, o una madre, un padre, o los que se ha mencionado y que están pasando estos momentos de dificultad y que sienten que no hay solución, sienten que no hay salida, pues es el momento, Señor, de colocar esa necesidad delante de ti. Y luego de hacerlo, Señor, no queremos irnos, no queremos después de esta oración sentirnos tristes más queremos tener esa seguridad, Señor, de que tú vas a obrar en esas personas que te vamos a colocar aquí delante de ti. Y queremos concentrar nuestra mente, nuestro tiempo en la predicación, en el evangelio, porque esa es una manera de demostrar verdaderamente que sí estamos en paz y que realmente queremos ocupar nuestro tiempo en ayudar a las personas a que te conozcan y no desperdiciar el tiempo en seguir afligiéndonos, seguir preocupándonos, aunque por más que aunque a veces el golpe sea tan duro, que nuestra mirada no se concentre en ese momento oscuro y triste, sino que por el contrario, crea en que tú eres el Dios de Israel y crea que tú también lo has separado para una obra muy importante que es la predicación del Evangelio. Así que mi Dios, te colocamos todas nuestras aflicciones, nuestros problemas aquí delante de ti y creemos, Señor, que tú vas a hacer conforme a vas a hacer conforme a tu voluntad y tú sabes lo mejor que es para nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, en esta noche por la oportunidad de poder poder abrir tu palabra y poder haber compartido, Señor, en estos momentos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias a Pastor Diego. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se dio cita, nos acompañó Grupo Lavín, tuvo servicio de este miércoles, pastor, familia pastoral, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan. Los esperamos en nuestros cultos de los viernes o en la transmisión del día sábado a través del canal de YouTube, Zoom y la línea telefónica. Que el Señor me los bendiga. Pastor, muchas gracias. Pastor Diego, muchísimas gracias. Pastor, no sé si tiene algo que decir, este es su tiempo. No, solo enviarles un gran abrazo. Tenemos una persona que se conectó al canal de YouTube, mi hermano Juan Vargo, nos está pidiendo que oremos por él. Dice que se está sintiendo solo y triste, así que le estamos diciendo a Juan Vargo que cuente con nuestras oraciones, que también este canal de YouTube puede comunicarse con nosotros y que estamos aquí para servir. Así que, hermanos queridos, si los viera, ahí viera que le estoy enviando un gran abrazo con los brazos bien abiertos a Lenin allá que lo veo, mi hermano Diego, mi hermano Eddie, y a todos los que no estoy viendo, pues les enviamos un gran abrazo. Y a Mabelita que está ahí siempre sacando la cabecita. Familia querida. Saludos, bye, buenas noches. Bye. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Adiós a todos, bendiciones. Igualmente, Juanita. Bendiciones a todos ustedes. Igual, Gracias, Mabelita, buenas Mabelita. noches.